todo el mundo dice inteligencia artificial, pero no solo es inteligencia artificial, es blockchain, es cripto, es NFT y muchas otras, digamos, tecnologías que no nacieron ahorita, ya vienen de atrás y se vienen desarrollando. ¿Qué conocimiento demandó los últimos 100 años? Ingenierías mecánicas, eléctricas, electrónicas, civiles, medicina, derechos, contabilidad. Hoy el mundo requiere nuevos conocimientos. Entonces ahí la programación juega un papel fundamental porque es un nuevo conocimiento que va cada vez a tener más demanda, pero por lo que viene para los siguientes 20 años. Una de esas necesidades que va a llevar a las compañías a transformarse digitalmente va a ser la falta de talento. Ya se habla que la quinta crisis o la quinta revolución es la crisis de talento humano. En Colombia acá tiene como 22.000 empleados y 4.000 de ellos son programadores. Del sector TI son más de 4.000. Eso quiere decir que casi un 20% de los trabajadores de un banco hoy están en el área de TI. Pues eso ¿qué quiere decir? Que el banco se está transformando y está generando empleos que antes no había. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Better Podcast. Hoy les tengo como invitado a el CEO de un centro de entrenamiento para futuros programadores. Él es ingeniero electrónico, magíster en gerencia de negocios y en transformación digital. Diego Tarazona, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por esta invitación y encantado y complacido de acompañar este episodio. Bueno, nombré primero este proyecto que es Campus Lands, el centro de entrenamiento para futuros programadores que ayuda a los jóvenes de estrato 1, 2 y 3 mayores de 17 años a que se formen como programadores, pero también ustedes les ayudan a fortalecer esas habilidades blandas. ¿Cómo fue crear Campus Lands? ¿Qué te inspiró a crear Campus Lands? Bueno, a ver, ¿cómo resumimos la historia? La historia nace que en el 2016, junto a Andrés Lizarazo, mi socio, decidimos emprender. Fue nuestro primer emprendimiento y ahí decidimos hacer una casa de software o desarrollar una empresa de software para desarrollar un software y buscar un mercado potencial. Durante 4 años, del 2016 al 2020, fuimos buscando ese sueño a través de la tecnología y nos llega la pandemia en la cual pues nadie sabe qué iba a pasar y pues fue temor, fue caos, pero entre todas esas cosas que pasaron, la pandemia empieza, digamos, a acelerar muchas cosas de las que iban a pasar de la cuarta revolución industrial que ya habían iniciado y entre esas a tener mayor demanda al talento TI. Entonces, en plena pandemia, en marzo que arranca la pandemia, teníamos un poco más de 50 desarrolladores y en agosto apenas empieza como el país a reactivar la economía, se nos empezaron a llegar los programadores por la alta demanda. Entonces ahí nace Campus Lands, primero basado en esa necesidad de que necesitábamos formar talento para nosotros mismos, pero lo segundo, en que habíamos visto años atrás, antes de pandemia, en la India, en Francia y en España, unos modelos de formación de talento TI similares. Y que en ese momento no habíamos entendido el concepto o por qué lo estaban haciendo. Y en la pandemia entendimos que básicamente lo que ellos trataban de explicarnos y no entendíamos, y es que en esos momentos estábamos viviendo dos demandas. La demanda de ellos era diferente a la demanda de talento TI que estábamos viviendo nosotros en Latinoamérica y en ese caso en Colombia, y ellos ya iban adelantados por lo menos otros 5 o 10 años en ese proceso de transformación y en ese proceso de demanda de talento. Entonces ellos empezaron este proceso, caso puntual de la India, años 2008-2009, a desarrollar centros de formación de talento en programación. Y en medio de ese caos de lo que fue la pandemia y tratando, digamos, de sobrevivir, empezamos a hilar y a entender lo que nos habían explicado años atrás y ahí decidimos empezar, digamos, este nuevo emprendimiento. Ok. Se podría decir que, digamos, la programación es una de las carreras del futuro. O sea, mira, más que la programación, yo creo que el mundo se ha venido transformando toda la vida. O sea, desde que nació el mundo se ha venido transformando y lo que pasa es que el mundo hoy se transforma, digamos, más rápido. Pero si nos vamos atrás del año 80 al 2020, en 40 años, estábamos viviendo la tercera revolución que fue la era de la transformación digital, donde las computadoras se vuelve el auge de las computadoras y llega a todo el mundo, pero también nace el internet, nace la primera página web en 1991
Y en 1991 acá han pasado 30 años y el mundo se transformó digitalmente. Entonces nacen tecnologías como plataformas de streaming, redes sociales, los primeros conceptos de nube, el internet, se populariza, los e-commerce, los marketplaces, las plataformas de comunicación. Entonces, durante estos 30 años el mundo ha sufrido una transformación y ha sido tan rápida que ni nos hemos dado cuenta. Y en ese proceso de transformación llega la pandemia y viene una nueva era de transformación, que es la cuarta revolución industrial. Y en estos momentos, cuando se nos viene a la cabeza qué era estamos viviendo, todo el mundo dice inteligencia artificial. Pero no solo es inteligencia artificial, es blockchain, es cripto, es NFT, es ciberseguridad, es robótica, es nube, es 5G y 6G, metaverso, IoT y muchas otras, digamos, tecnologías que no nacieron ahorita, ya vienen de atrás y se vienen desarrollando. Entonces, ¿qué trae el mundo para los siguientes 30 años? Pues dicen que trae dos cosas. Primero, el auge de estas nuevas tecnologías, y esas nuevas tecnologías requieren nuevos conocimientos para poderse desarrollar, entre eso la programación. Pero lo segundo que trae el mundo es la transformación digital del mundo. Es decir, los 30 años anteriores nacieron unas tecnologías y ahora lo que tienen que implementarlas las compañías tradicionales, desde una panadería, una empresa de gaseosas, una empresa de alimentos, una empresa metalmecánica o de manufactura, tienen que empezar a implementar todas esas tecnologías que ya nacieron los 30 años atrás para transformar sus negocios. Entonces van a suceder dos cosas, el auge de estas nuevas tecnologías y la transformación digital de las compañías tradicionales, pero también la transformación digital de los seres humanos. ¿Y qué talento va a requerir esas dos cosas que requiere el mundo desarrollar en los siguientes 30 años? Pues talento alrededor del mundo TI. No solo programación, muchas otras habilidades digitales, y eso hace que los siguientes 30 años el mundo demande un nuevo conocimiento. ¿Qué conocimiento demandó los últimos 100 años? Ingenierías mecánicas, eléctricas, electrónicas, civiles, medicina, derechos, contabilidad, y esos conocimientos fueron muy importantes porque fueron los que transformaron al mundo. Hoy el mundo requiere nuevos conocimientos, entonces ahí la programación juega un papel fundamental porque es un nuevo conocimiento que va cada vez a tener más demanda, pero por lo que viene para los siguientes 20 años. Entonces, no solo la programación, todo el conocimiento que tenga que ver alrededor de lo digital, porque es donde más demanda va a haber. Ok, ¿y ustedes forman a los jóvenes en todas estas tecnologías en Campus LAN? Bueno, en Campus LAN nacimos hace 3 años y medio, como le digo, como un emprendimiento, o sea, descubriendo cuál era el modelo de negocio, descubriendo cuál era el verdadero propósito, y los que le puedo decir que en 3 años y medio el 70% de la idea inicial cambió, porque en ese proceso de ir y probar descubrimos realidades diferentes y descubrimos realmente los propósitos que nos iban a mover. Yo creo que en los primeros 3 años, aparte de hacer una inversión enorme, descubrimos realmente como un problema, cuál era el problema que de verdad queríamos atacar, cómo lo podíamos solucionar, cuál era ese nicho de mercado o de personas que queríamos impactar, y lo más importante que creemos era descubrir si éramos capaces de hacerlo, porque ya el problema lo teníamos claro, la solución la visualizábamos que posiblemente era esa, ahora teníamos que saber si éramos capaces de lograrlo, y eso es lo que hemos venido logrando en estos 3 años y medio. Los chicos que ustedes forman, ¿los están preparando más que todo para una demanda en Colombia o a nivel internacional? Bueno, esta es una gran ventaja porque todo lo que tenga que ver con el mundo digital, entre ellos la programación, tiene unas características. La primera es que el conocimiento se puede adquirir un poco más rápido de lo tradicional. ¿De qué depende? Del tiempo y la dedicación que le ponga a cada persona a adquirir ese conocimiento. Lo segundo es que ese conocimiento le puede dar acceso a primeros trabajos de calidad o con unos salarios arriba de lo normal o del estándar que conocemos. Lo tercero es que ese conocimiento depende, o sea, no requiere de futuras maestrías
especializaciones o demás para seguir creciendo, sino depende de que la persona se siga formando en ciclos cortos especializados en lo que quiere desarrollar. Entonces el crecimiento depende de la persona, quiere decir que esa habilidad le va a permitir crecer de manera acelerada en una organización. Pero la cuarta cosa que es lo más importante de este mundo digital es que ese conocimiento le va a permitir trabajar remotamente. ¿Eso qué quiere decir? Que la preparación o ese conocimiento le da un pasaporte mundo. Si usted habla español, pues fácilmente tiene acceso no solo a la ciudad de donde eres, sino a todo el país, y a 16, 17 países más de Latinoamérica que hablan su idioma. Pero si habla inglés, pues tiene acceso a todo el mundo. Entonces, ¿para quién estamos preparados? Para donde esté la demanda. Y la demanda hoy es global, hoy es mundial. Entonces, si tú solo hablas español, posiblemente tienes más de 20 países de habla hispana que le van a poder contratar. Pero si hablas inglés, vas a tener el mundo que te va a poder contratar. Entonces, estamos preparando talento para el mundo. Bueno, ¿y cómo ha sido esa experiencia, o ustedes visualizaron el gran impacto que iban a tener en los jóvenes en Colombia? Porque es un gran impacto y lo hemos visto pues nosotros. Inicialmente cuando nace este proyecto, nace desde el punto de vista empresarial. Es decir, teníamos una necesidad como empresarios de tener talento para nuestras organizaciones y así nace. Pero se fue transformando y en ese proceso fuimos descubriendo realmente un impacto enorme, y es que el problema que encontramos no era que empresas como nosotros necesitaban talento y no lo encontrábamos, sino que realmente hay una cantidad de jóvenes de esta nueva generación con habilidades hacia lo digital, pero que no tenían las oportunidades para formarse. Entonces, datos importantes de Latinoamérica y de Colombia son que de los estratos 1, 2, 3, que es el 82% de la población, o sea, Colombia tiene un 82% en estrato 1, 2, 3, y ese número es monstruoso, y nosotros estamos inmersos en el día a día y sabemos que hay gente en el estrato 1, 2, 3, pero no alcanzamos a dimensionar que es el 82% de la población. Entonces, la estadística dice que esos jóvenes, cuando terminan el bachillerato a los 17 años, solo la mitad de esos jóvenes, o sea, 5 de 10 van a adquirir conocimientos de educación superior. Pero la segunda estadística dice que esos 5 solo la mitad termina, o sea, 2.5, o sea, quiere decir que 7 jóvenes de 10 del estrato 1, 2, 3 que durante 17 años se sacrificaron para terminar el bachillerato, no pueden acceder a la educación superior. Entonces, ¿eso qué les garantiza? Pues les garantiza no poderse desarrollar personal ni profesionalmente, pero esas personas de una u otra forma sí tienen el talento y las habilidades para lo que el mundo depara en el tema digital. Entonces, ese impacto que nos pregunta lo fuimos descubriendo porque encontramos una gran población de Colombia que todos los años se gradúa de bachillerato, que son más de 300.000 personas que no iban a la educación superior del estrato 1, 2, 3. Pero ellos son aquellas personas que tienen o están preparados o se han venido desarrollando y están listos para adquirir conocimientos digitales y ser esa nueva fuerza laboral en el mundo digital. Entonces, el impacto lo fuimos descubriendo, y al descubrirlo fue lo que nos enamoró para arriesgarnos, porque fue una apuesta riesgosa, ya que teníamos todo en contra, desde el orden de las inversiones, desde que nunca lo habíamos hecho, desde que no sabíamos formar, desde que no sabíamos si éramos capaces de conectarlos laboralmente, pero la motivación fue muy grande para decir no tenemos nada que perder, o sea, lo que tenemos es mucho por ganar. No, y lo que ustedes hacen, por ejemplo, fortalecer las habilidades blandas, es algo que en muy pocos lugares lo he visto, a veces ni siquiera en las propias universidades lo hacen. Entonces, digamos, ¿por qué? ¿Por qué fortalecer las habilidades blandas? Ok, al principio no lo hacíamos y estos han sido 3 años y medio de aprendizaje, y nos dimos cuenta que al fin y al cabo el objetivo de nosotros no era formar, el objetivo de nosotros era conectar laboralmente para dar oportunidades de crecimiento. Y la única forma de preparar jóvenes para el mundo laboral era que tuvieran una preparación integral, no solamente el conocimiento técnico, no solamente el idioma, sino que el desarrollo de habilidades blandas y liderazgo viniera inmerso en ese proceso de preparación, porque si no iban a salir y no iban a conectar laboralmente, porque al último, cuando un joven sale y presenta una prueba, no solo presenta una prueba técnica, presenta una prueba psicológica,
con el equipo de recursos humanos de las compañías, y si no las pasaban, pues también tenía todo el conocimiento, pero no estaba preparado desde ser parte de un equipo. Entonces ahí vimos que las habilidades blandas eran supremamente importantes, y hoy es de los ciclos en los cuales nos estamos concentrando más, porque es el de mayor aporte a estos jóvenes. Bueno, ¿usted cree que aquí en Colombia hace falta fortalecerlo? En mi opinión personal sí hace falta, y mucho, o sea, el tema de las habilidades blandas, en su opinión. Yo creo que sí, pero es un tema que es complejo. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones, entre esos mis hijos, aquellas generaciones que nacieron después del 2010, son la fuerza laboral del 2030. O sea, en el 2030 tienen 20 años. Pero estos jóvenes nacieron inmersos en la tecnología, en los celulares, en el computador, y eso es difícil eliminarlo, porque hoy si un joven vive en un barrio o en un conjunto residencial y sale a las 3, 4 de la tarde a su cancha, pues no va a encontrar ningún otro joven. Entonces, ¿qué le toca hacer? Devolverse y conectarse nuevamente al equipo. Entonces, ellos de una u otra forma, la tecnología los desconectó del mundo en el que nos creamos nosotros, y eso les hace no desarrollar unas habilidades físicas, lógicas, motrices, sociales, que nosotros sí desarrollamos. Sí. El hecho de ir a jugar un partido, caerse, rasparse, pelear con el compañero, discutir, subirse a un árbol, saltar una cerca, correr, esconderse, genera y desarrolla habilidades que hoy los jóvenes no las desarrollan. Entonces, llega una etapa acá, a los 17, 18 años, donde de una u otra forma tenemos que empezar a desarrollar ciertas cosas que pudieron haber desarrollado ante muchos años atrás en su niñez, pero ahora toca desarrollarlas de manera acelerada, porque en un año van a estar frente a esto. Pero es algo con lo que se enfrenta el mundo, que no es fácil, y que es un reto, y arranca desde casa. Sí, porque, digamos, hemos visto, no sé, yo he visto, por lo menos en un espacio social, en una fiesta, los niños de ahora, de 14, 13 años, se la pasan sentados ahí, cuando en nuestro tiempo. ¿Cuántos años tienes? 23. Ajá. Alcanzaste a crecer con mucha tecnología, sí. También. Sí, pero también, digamos, tuve la oportunidad como de salir, jugar, y el celular no era como mi única forma de entretenimiento. Y muy diferente a los niños como los vemos ahorita, que ahorita es todo por celular, todo. Y no interactúan, no tienen como una vida social muy, muy activa, ¿no? Pero mire cómo cambió todo. ¿Tú eres modelo 2001? Sí. 2001 versus los que nacieron en el 2010, que en solo 9 años cambió todo. Es decir, tú alcanzaste a vivir una época similar a la que vivieron tus padres, a las que vivimos nosotros, donde alcanzaste a interactuar con el mundo. Sí. Pero en solo 9 años esa interacción cayó. Ahora, imaginen los que están naciendo ahorita, en el 2020, que son la fuerza laboral del 2040. Ellos tienen todavía muchísima menos interacción, sí, que los que nacieron en el 2010 y que los que nacieron en el 2001. Entonces, ahí es donde hay un cambio, y claramente eso genera un desarrollo, como le digo, de habilidades físicas, lógicas, sociales y motrices, que cuando el muchacho sale a los 17, 18 años, sale con ellas o no sale con ellas, pero también desarrolla otras habilidades. Y es que esa persona, al estar conectado al celular o al mundo digital, de una u otra forma empieza a desarrollar otras habilidades en las cuales sí se puede desarrollar, como programador, como diseño gráfico, como marketing, como muchas otras, sí, donde tienen características similares. Por ejemplo, los programadores poco hablan. El joven de hoy poco habla, porque se creó entonces, digamos, ahí son buenos. Bueno, ya en lo que mencionaba antes de la Revolución 4.0, en cuanto a la educación, digamos, usted que ha tenido como una experiencia mucho más cercana con este tema, ¿qué le podría recomendar quizás a los directores de colegios, universidades, para que se adapten precisamente como a este nuevo entorno de la Revolución 4.0? Bueno, consejos, o sea, es decir, a veces es arriesgado uno que pues como que no, sí, como recomendaciones, como que todavía no es nadie para recomendar, pero yo qué diría, decir que vamos a eliminar la tecnología en los colegios es complejo. Lo que tenemos que es hacer la mezcla de dos cosas importantes. El primero, del uso de la tecnología, o sea, de la enseñanza de la tecnología que viene
desde el colegio, pero también la eliminación de la tecnología en los momentos y en los espacios que requieran, porque es el espacio donde el niño tiene a 40 compañeros para interactuar. Entonces, puede ser una mezcla de las dos cosas, de cómo lo volvemos los más tecnológicos, pero también cómo le eliminamos la tecnología para que interactúen y desarrollen ciertas habilidades. Entonces, son un espacio de 5 o 6 horas diarias donde tiene que haber esa mezcla de las dos cosas. El colegio tiene el objetivo de volverlo el más tecnológico, pero también de que desarrolle esas otras habilidades físicas, lógicas, sociales, motrices, y es el momento adecuado porque están ahí. Esa es la primera. Pero la segunda, los colegios públicos tienen un reto enorme, porque la formación de hoy no es el salón de 40 pupitres, un tablero verde y una tiza. El salón de hoy es un espacio físico con 40 puestos, aire acondicionado, 40 computadores de última tecnología, redes e infraestructura de internet, y los colegios públicos no la tienen. Entonces, los colegios públicos tienen un reto enorme de hacer más pequeña esa brecha, pero cada vez es más grande. Entonces, hoy la educación juega un papel muy importante para que en los años de los 10 a los 17 años el joven pueda acceder y tener conocimiento de que hay un nuevo mundo, de que hay unas nuevas habilidades que se pueden estar desarrollando y que el mundo está necesitando para que empiece a haber la posibilidad de desarrollarse ahí. Ok. Bueno, ya pasando a otro tema y hablando un poco más general, que es a nivel de Colombia, del país, uno de sus objetivos es como fortalecer también ese potencial tech. ¿Cómo va Colombia en ese aspecto? Bueno, Colombia es una de las economías más importantes de Latinoamérica, junto a México, Brasil, Argentina. O sea, de una u otra forma Colombia está en esas economías importantes, en esos países que consumen también. Pero Colombia ha jugado un papel importante en el desarrollo tecnológico de la región. Yo creo que tuvimos empresas pioneras, emprendedores pioneros, como entre ellos Rappi, que generaron y trajeron muchísima inversión al país, que le permitió a muchos emprendimientos, a muchas startups, mover esa nueva era, y eso generó, digamos, un discurso en todo el país que le permitió a muchos jóvenes enterarse y quererse subir a ese bus. Entonces yo creo que Colombia está jugando un papel importante por varias razones. Primero, por lo importante de su economía. Segundo, por el talento que tiene. El colombiano es trabajador, es dinámico, es recursivo, y a las empresas extranjeras le gusta el colombiano. Entonces hay muchísima inversión que está buscando desarrollar el talento. Entonces Colombia creo que no es el mejor, pero está ahí punteando en Latinoamérica para seguir un proceso de desarrollo. Habría que seguir haciendo muchas más apuestas desde lo privado y desde lo público. ¿Y cuál cree que es el mayor reto que tiene Colombia en cuanto ya a las tecnologías emergentes? O sea, ¿qué nos falta por potencializar mucho más? Bueno, yo creo que llegó el momento donde hay una estadística en Latinoamérica, y es que menos del 2.5-3% de las empresas tradicionales han iniciado su proceso de transformación digital. ¿Y qué es ese proceso de transformación digital? Es que las compañías, una compañía de gaseosas, una compañía de manufactura, empieza a utilizar las tecnologías para transformarse digitalmente. Y en Latinoamérica hay ese indicador, menos del 3% de las compañías ha iniciado el proceso. En países desarrollados más del 35 y 38% las compañías tradicionales ya empezaron su proceso de transformación. Entonces yo creo que hay un llamado a las medianas y grandes compañías, y cuando hablo de las medianas y grandes compañías, ¿por qué? Primero, ellos han sido los que han desarrollado la economía de nuestro país durante décadas. O sea, hay compañías de 30, 40, 50 años grandes que tienen una cantidad de gente empleada, son los que más facturan en el país, y ellos son los que tienen los recursos, tienen el EBITDA, tienen las utilidades, tienen los márgenes suficientes para empezar este proceso de transformación. Pero estas compañías tienen, digamos, un gran reto, y es transformarse digitalmente, porque ellos tienen el recurso económico para hacerlo, pero no tienen todo el conocimiento, y adicional el conocimiento de cómo hacerlo, pero adicionalmente también tienen un temor o un miedo o una lectura de que lo pueden hacer más adelante. Yo creo que esto no espera. Entonces, el mandado a hacer es que las compañías medianas y grandes del país
empiecen ese proceso de transformación y sepa que lo tienen que hacer y que ellos no solo son responsables de transformarse ellos digitalmente, sino de empezar a mover la transformación dentro del país, porque si lo logran, van a mover la economía del país, porque van a ser más competitivos al mundo. Si no lo hacen, van a empezar a quedar rezagados y van a llegar competencias internacionales y se van a comer el mercado que estas compañías han logrado durante décadas. Entonces yo creo que ellos tienen una gran responsabilidad, no solo para con ellas, de transformarse y ser competitivas, sino para con el país, porque si no lo hacen, esas compañías de una u otra forma van a empezar a perder posición, y con esa posición o dominio de mercado pues, se van a perder empleos. Entonces creo que ellos son los que tienen el dinero suficiente para poder arriesgarse, porque es un riesgo que una compañía grande o mediana se transforme digitalmente. Eso es riesgo, porque es la adopción de tecnologías que no conoce, que no las domina y que le puede generar pérdidas, pero que si ellos no lo hacen, pues sencillamente van a dejar a su empresa y a sus socios mal parados y también al país. ¿Cómo hacerles entender también a estas empresas, o bueno, también emprendedores, pequeñas empresas, que es muy importante todos esos temas tecnológicos, por ejemplo, el análisis de datos, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, todos estos temas que para muchos pues es en muchos casos desconocido y por eso tampoco lo implementan como en su proceso o en su negocio? Bueno, mire, la transformación digital en las compañías arranca muy pocas veces porque la junta, el CEO, el fundador en las grandes compañías lo tiene como una convicción y dice vamos a hacerlo porque esto va hacia allá. Termina arrancando porque la necesidad lo lleva. Una de esas necesidades que va a llevar a las compañías a transformarse digitalmente y automatizar sus procesos va a ser primero la mano de obra, la falta de talento. Ya se habla que la quinta crisis o la quinta revolución es la crisis de talento humano. Entonces, a medida que pasen los años, las compañías se van a enfrentar contra una crisis de no tener el talento para ejecutar las diferentes actividades. Y eso los va a llevar casi que obligados a que tomen la decisión de transformarse digitalmente porque difícilmente van a conseguir el talento que hacía esas actividades. Y ya lo vemos y ya lo vivimos, pero dicen que después del 2030 esto se va a agravar porque, como les digo, los jóvenes del 2010, que nacieron en el 2010, son una fuerza laboral del 2030 y no van a estar o no van a querer para desarrollar estas actividades. Entonces, van a haber eventos que obliguen a las empresas a llevarlo y lo que queremos es que no pase eso, que ellos se adelanten. Entonces, uno de esos eventos es el no poder conseguir el talento adecuado para desarrollar esas actividades. Otra situación que puede llevar a las compañías a transformarse es que pierdan competitividad, porque aquellas que sí se transforman van a ser más competitivos y van a poder entregar un producto o más rápido o más económico o con mejores ventajas competitivas y eso los va a llevar, digamos, a tomar esas decisiones. Entonces, de una u otra forma no tienen que ver los empresarios la transformación como un problema, sino como es un paso que ha sucedido siempre y lo que tienen que es adelantarse al proceso. Hay muchas personas que dicen que la inteligencia artificial va a acabar con los trabajos, con el personal. ¿Qué opinas respecto a esto? Bueno, eso trae 50% de verdad y 50% de falta de información. En el 50% de verdad sí van a cambiar los trabajos, pero no va a generar desempleo. Es decir, cambia un trabajo que se podía hacer manual a ser automático, pero toda esa tecnología, toda esa inteligencia artificial que están haciendo, lo que va a generar son nuevos trabajos, nuevos empleos. Y normalmente ha sido demostrado en el mundo que a medida que el mundo evoluciona y se transforma, los empleos que cambia la automatización o la industrialización o la transformación digital o la inteligencia artificial, siempre terminan siendo empleos mejor remunerados. O sea, cuando se cambia un empleo manual a un automático, lo que hace es cambiar el conocimiento que requiere para hacer esa actividad y eso hace que sean mejores remunerados. Caso como empresas tradicionales como un banco, que en ese caso Bancolombia acá tiene como 22.000 empleados y 4.000 de ellos son programadores. Del sector TI son más de 4.000. Entonces eso quiere decir que casi un 20% de los trabajadores de un banco hoy están en el área de TI. Pues eso ¿qué quiere decir? Que
el banco se está transformando y está generando empleos que antes no había. O sea, si nos vamos 20 años atrás, ¿qué podía haber? Cajeros. O sea, personas de un salario más bajo frente a una caja en un banco recibiendo un salario bajo por atender a un cliente. Hoy hay personas detrás desarrollando tecnología para ese banco que ganan muchísima más plata. Y esa plata va a la economía. Entonces, la tecnología no hay forma que genere ese empleo. Genera mejores empleos y genera mejores ingresos para la población. Bueno, aparte de Bancolombia, ¿qué otra empresa admiras por su proceso, ¿no? Porque han incorporado todas estas tecnologías emergentes. Puede ser a nivel nacional o internacional. No, yo creo que pues decir que un Tesla, que un Facebook, pues claro, son los referentes, pero pues eso es más de lo mismo. Yo creo que compañías tradicionales que están incorporando desde ya a sus equipos de proceso tecnología para transformar su proceso, y no me voy a la más grande ni a la más pequeña. Hay una compañía de alimentos, por ejemplo, como Frisbee, que he tenido la posibilidad de hablar con su fundadora, con su CTO. Hoy ya tiene un equipo de tecnología de más de 50 personas. Entonces, cuando uno dice Frisbee, primero es un referente nacional, es con el que uno ha crecido, un alimento de calidad, sí. Pero uno dice es un restaurante de comida, pero ya que ese restaurante a nivel nacional tenga un equipo de más de 50 personas en el equipo TI, entre ellos programadores, pues eso deja que una compañía nacional ya está visualizando cómo la tecnología puede transformar su negocio. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, una compañía como Frisbee, que no es la más grande del país, pero ya lo está haciendo. Entonces, sí hay referentes interesantes que están dando esos primeros pasos. No, y que son empresas también que no se van a quedar atrás, ¿no? Que van a seguir surgiendo y pues pueden expandirse todo lo que quieran. Yo creo que hay tres cosas importantes. Primero, el conocimiento técnico, ya sea el que sea, si es programación, si es inteligencia artificial, si es videojuegos, si es seguridad, es decir, el conocimiento técnico es muy importante. Segundo, el idioma. ¿Y por qué el idioma? Porque para nosotros en estos momentos es prioridad para el mundo y para los países que quieran ser potencia hablar inglés, porque es el idioma que le va a permitir conectar no solo a la persona, sino al país con el mundo. ¿Qué le permitió a India ser en menos de 30 años la quinta economía más importante del mundo? Una de esas cosas que le permitió hacerlo fue el idioma, el inglés. ¿Por qué? Porque le permitió a todas las compañías del mundo aterrizar en India a consumir producto económico, pero porque había un idioma que les permitía comunicarse, y ese idioma era el inglés. Entonces, hoy en Colombia menos del 8% de la población es bilingüe, menos del 8%. Entonces, para nosotros es importante el idioma, porque el idioma le permite a la persona que salga de Campus Lance tener una oferta laboral 360, o sea, una oferta laboral en todo el mundo. O sea, el riesgo de que no consiga empleo es muy bajo, porque si pasó la parte técnica y pasó el idioma, pues ni hablar. Entonces, para nosotros la segunda componente es el idioma. Y el tercero es el desarrollo de las habilidades blandas y liderazgo. ¿Por qué? Porque los jóvenes de hoy, como les dije, no se formaron de la misma forma que nosotros y fueron perdiendo esa interacción, digamos, normal o tradicional, que para nosotros era muy común. Entonces, ahí nos centramos mucho, porque a lo último esas personas, a pesar de que puedan estar conectadas remotamente, van a tener que interactuar en espacios de reuniones virtuales, interactuar con equipos, con personas y solucionar muchos de los problemas que se le presente. Entonces, ahí toca hacer una persona, digamos, madurarla un poquito más rápido. O sea, a los 17, 18 años, ponerla a hablar con equipos de otros países, en otros idiomas diferentes, con otras culturas diferentes. Y por eso es supremamente importante ese tercer factor fundamental, que es que la persona pueda empezar a desarrollar unas habilidades de manera rápida, intensiva, que no desarrollaron durante los últimos 10 años de su proceso formativo. Entonces, por eso los tres componentes son casi igual que de importantes, pero si usted me pregunta cuál de esos es más importante, para mí el desarrollo del ser, de la habilidad blanda, del liderazgo, es más importante, porque si no lo desarrolla, no le va a permitir integrar ese conocimiento que adquirió y ese lenguaje o ese idioma
a otro equipo. Entonces no se va a poder desarrollar la persona porque no va a poder encajar en una empresa o en un entorno que le permita crecer. El mundo se viene transformando en todas sus líneas. Así como Uber llegó y transformó la forma de pedir un taxi, o Airbnb la forma de viajar y reservar un espacio, o Netflix la forma de ver una película, todos los modelos de negocio se tienen que ir año tras año transformando. Y creo que hay varios modelos, entre ellos el educativo y el financiero, de los que no han sufrido una transformación en los últimos 50 años o más. O sea, es decir, la tecnología no ha tocado esos modelos. Entonces, ¿y por qué? Porque son dos modelos que están muy amarrados a la institucionalidad de un país. O sea, dependen de la institucionalidad del sistema financiero, del Ministerio de Educación. Entonces son, digamos, muy arraigados a esa institucionalidad. Entonces eso ha hecho que su transformación sea más lenta. Pero eso no quiere decir que se tengan que transformar. Se van a tener que transformar en los siguientes 30 años y ya está sucediendo. Y no arrancó ahorita, arrancó un par de años atrás, 5, 8 años atrás, cuando empezaron a nacer todas estas plataformas como Platzi, como Coursera, como Open English. Todas estas plataformas ya fue una nueva forma de aprender. YouTube es la mejor forma hoy de aprender cualquier cosa. Entonces, y antes no habían esas formas de aprender, solamente era la universidad. Entonces, de una u otra forma empezaron años atrás, pero cada vez va a ir más rápido ese proceso de transformación. En el sistema financiero, el blockchain, las cripto, los NFT, van a ser el nuevo, digamos, como ese Platzi del sistema financiero o ese Uber que va a tocar el sistema financiero y ya lo está tocando. ¿Que cuánto se va a demorar? No sabemos. Es especulativo cualquier número que se diga a cualquier persona, pero que va a suceder, va a suceder. Entonces la educación no va a ser uno que se queda atrás y ya está sucediendo. Y arranca a tocar las universidades, pero luego va a tocar la educación en colegios y en escuelas. Se tiene que transformar. Sí. No, pues todas, es decir, pero una sola, yo creo que de lo que viene el blockchain, porque es algo que se escucha pero se desconoce, sí. Y es algo que todavía tiene mucho temor, inclusive a jóvenes de 20, 23, 25 años que todavía no están inmersos en el tema, pero creo que el blockchain es de las tecnologías disruptivas para los siguientes 20 o 30 años. Y no somos nosotros los que lo vamos digamos, a implantar en el mundo, sino son nuestros hijos los que vienen detrás, los que van a hacer uso del blockchain, las cripto y los NFT. Bueno, así de forma rápida expliquemos qué es blockchain. No, digamos de una forma sencilla y rápida, es la descentralización de un sistema tradicional que uno lo lleva al sistema financiero como los bancos o algo, pero okay. El blockchain es la centralización de la información y es donde no hay un sistema central que gobierne una decisión, pero el blockchain va a aplicar a todo, o sea, va a aplicar a la política, va a aplicar al sistema financiero, va a aplicar a la educación, va a aplicar a la vida diaria. Entonces, digamos, es algo que apenas viene, pero creo que va a ser de las más disruptivas. Bueno, nuevamente, la implantación de una cultura, una tecnología en un sistema, en una organización, en un mundo, en una ciudad, requiere tiempo para culturizar. Vamos a llevarlo a un ejemplo muy sencillo. Rappi en el año 2016-2017 nos enseñó a los colombianos a comprar una hamburguesa por medio de una aplicación. La forma de comprar una hamburguesa por medio, antes de manera remota, era llamando al restaurante. Sí. Y estar en un teléfono 8 o 10 minutos, esa era la forma tradicional. Y llega Rappi y cambió la cultura de compra. Y esa cultura se cambia, digamos, esa cultura se cambia, hay dos variables supremamente importantes, tiempo y plata. Cuando digo tiempo, esa cultura va a requerir un tiempo de cambio para que yo deje el teléfono y pida por una aplicación. ¿Qué hizo Rappi? Dijo, yo no tengo el tiempo, pero tengo la plata. Entonces yo voy a comprar la cultura y voy a reducir el tiempo de cambio de esa cultura.
¿Y qué hizo? Pues te decía, descargue la aplicación y te regaló una hamburguesa de McDonald's. Entonces, ¿qué hizo? Con plata nos culturizó. O sea, con plata me motivó a mí a adoptar más rápido esas nuevas tecnologías y me culturizó a una nueva forma de pensión. O sea, ¿qué hizo? La plata le ayudó rápida a reducir el tiempo. Entonces, para que algo se implemente, de una u otra forma van a tener que suceder ciertas cosas, ciertos eventos que le permita a la gente cambiar de cultura. Entonces, la pandemia, ¿qué hizo la pandemia? La pandemia aceleró muchas cosas que no habían sucedido y tenían que suceder. Por ejemplo, las plataformas de Zoom, de Meet, unas están creadas desde el año 2010, 2012, 2014. ¿Y cuándo la fuimos a conocer nosotros? En pandemia. Entonces, sucedió algo o pasó algo que eso que iba a suceder 20 o 30 años atrás se adelantara. Entonces, en el tema del blockchain, de las cripto y las NFT, que es el sistema financiero, por decir, como eso está muy arraigado a la institucionalidad del país, pues va a haber una barrera muy grande para que esto se adopte. Pero ¿quiénes son los que van a terminar adoptando o haciendo legal este proceso? Las personas que vienen detrás de nosotros, que ya lo usan de manera más frecuente y lo van a adoptar. La pregunta es, ¿Uber es legal o es ilegal? A mí me parece legal. ¿Es legal o ilegal Uber? A mí me parece, a mí, según mi perspectiva, legal. Es legal, pero todavía hay la discusión si es legal o es ilegal. ¿Qué ha hecho que Uber se mantenga en nuestro día a día? Que nosotros ya hicimos legal, o sea, el usuario, el consumidor, no deja que Uber desaparezca así el gobierno se quiera poner, porque ya es demasiado el uso que lo hace. Pero ¿qué pasó para que sucediera eso? Pasó mucho tiempo. Sí. Entonces, la gente es la que lo empieza a adoptar y la que lo va a hacer legal. En el caso de la cripto, el blockchain y los NFT, va a haber que esperar un poquito más de tiempo, porque va a haber una barrera muy grande, que es el sistema financiero y los gobiernos, que se van a oponer a que eso se adopte más fácil. ¿Y quién lo van a empezar a adoptar? Las generaciones que vienen detrás. Ustedes han escuchado Roblox, Fortnite, Minecraft. Roblox es más que un juego, es una red social que conecta a millones de niños, tiene más de 300, 400 millones de niños conectados en el mundo, enseñándoles de una u otra forma, de manera indirecta, sin que ellos lo sepan y sus papás lo sepan, blockchain, cripto y NFT. Entonces, los niños compran monedas digitales en Roblox que se llaman Rubus y lo compran con la tarjeta de crédito del papá. ¿Eso qué es? Una cripto. O sea, el niño está aprendiendo a comprar cripto. O sea, con dinero de la vida real, que no es de él, es de su papá, compra una moneda. O sea, y no le va a pesar cambiar 100.000 pesos, 500.000 pesos por monedas digitales, ¿sí o no? Y el niño lo está haciendo, inconscientemente, pero lo está haciendo. Y con esas monedas, ¿qué crea? Mundos. Y esos mundos, ¿qué terminan siendo? Como un NFT. Y esos mundos los compran entre ellos y los venden entre ellos. Entonces, el niño de 10, 11, 12 años que está jugando estos juegos, inconscientemente se está formando en cripto, NFT y blockchain, en un mundo descentralizado, donde está conectado con el mundo. Y cuando tenga 20, 24 años y trabaje y tenga tarjeta de crédito, ¿será que le va a dar miedo comprar una cripto? Lo va a hacer naturalmente. Entonces, ¿quiénes son los que van a empezar a implementar o hacer que más gente crea en estas tecnologías o en estas nuevas tecnologías como la cripto, los NFTs, los que vienen detrás, que ya lo están haciendo inconscientemente? Para ellos es más natural. Y le doy un ejemplo para terminar. Comprar leche, huevos, arroz y aceite a través de una aplicación. Todavía no es común. La gente todavía quiere ir al supermercado a coger el carrito y empujar. Pero ¿será que tú con 23 años quieres hacer eso un sábado? No, si estoy cómoda en mi casa, no. Pero, si se lo llevan, no. Porque ella ya hoy tiene otras cosas más importantes a hacer un sábado. Pero la gente en común hoy, entonces, las aplicaciones de e-commerce para consumo masivo de alta rotación, que es alimentos, canasta básica, hoy o sea, se van a comer el mundo. O sea, lo que es consumo, ya se compra televisores, ropa, zapatos por marketplace, pero alimentos muy poco. Pero ese es un tema que va a crecer. Y ahí ya hubieron unas iniciativas como Merkeo, ¿la escucharon? Sí. Y ya hoy cerraron. Pero porque
el tiempo no fue justo. O sea, es decir, esa es una cultura que se va a demorar un poquito más en dar ese cambio. ¿Quiénes son los que lo van a dar? Los que vienen detrás. Tú no vas a querer comprar. Entonces ahí va a pasar. Va a haber un tiempo para que eso se dé. Yo creo que, como le digo, ustedes escucharon que Facebook le puso el pie al freno al metaverso. Sí. Entonces uno dice, no, que el metaverso, que Facebook empezó con mucha fuerza. Pero más que poner el pie, Facebook ya calculó cuándo el metaverso va a ser de una u otra forma un auge grande, porque por más plata que le meta ahorita, no va a haber la gente que consuma el metaverso, que somos nosotros. Pero los que vienen detrás de nosotros sí. Entonces yo creo que en ciertas cosas van a haber temas que así querramos hacer o querramos acelerar, va a tener que darse primero el tiempo para que haya el consumo. Las cripto nacieron en el año 2008-2009. El primer concepto de blockchain cripto año 2008-2009. O sea, quiere decir que han pasado 15, 16 años. Pero hoy hay casi 400 millones de wallets creadas en una de esas plataformas como Binance. 400 millones de wallets creadas. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, 400 millones es un número muy grande, pero termina todavía siendo un número muy pequeño contra 8.000 millones de habitantes. O sea, termina siendo el 5%, pero termina siendo un número muy grande contra el número que había hace 10 años. Y ya son personas nuevas que están creyendo en el tema y que están abriendo ese tema. Entonces, hay temas o hay tecnologías que por más que la industria o que quieran meterle, va a haber primero que pasar un tiempo para que se impongan. Pero claramente las industrias juegan un papel importante que una u otra cosa empiecen a hacer gestiones en el tema. Pero en el tema de las industrias creativas, creo que es lo que viene apenas y todo el mundo, o sea, muy pocas personas conocen, la mayoría desconoce de lo que es el mundo creativo con estas nuevas tecnologías. Bueno, ahora vamos para una sección de preguntas rápidas. En el menor tiempo posible responde a la pregunta, ¿listo? ¿Qué película recomienda de todo este tema de tecnología? Avatar. Avatar. O sea, si quieren saber hacia dónde va el mundo, vean Avatar. Si pudieras cambiar una cosa en el mundo tecnológico, ¿qué sería? Si pudiera cambiar una cosa en el mundo tecnológico, ¿qué sería? Ahí me corchó, no tengo una respuesta si siquiera, si pudiera cambiar algo que de pronto estén haciendo mal o no sé. A ver, ¿qué sería? No. Si pudiera cambiar una cosa en el mundo tecnológico, ¿qué sería? Pero un ejemplo, si fueras tú, ¿qué cambiaría? Algún proceso, no sé, por ejemplo, políticas de redes sociales. Internet gratuito. Para allá. Sí. Sí, también. Bueno, si pudiera cambiar una cosa en el mundo tecnológico, ¿qué sería? Yo creería que es el acceso a un computador en los hogares, en cada hogar de Colombia. ¿Por qué? Porque el analfabetismo de hoy no es saber leer y escribir, el analfabetismo es digital. Hoy los colegios públicos comparten un computador en ciudades grandes, un computador para 4 o 5 estudiantes. Ese computador tiene 5 o 10 años de antigüedad, o sea, obsoleto, con baja conexión de internet. Entonces, ¿qué pasa? Pues los jóvenes de colegios públicos, cuando terminan el bachillerato a los 17 años, no saben Word, no saben Excel, no saben PowerPoint, no saben mecanografía. O sea, el analfabetismo digital, pero porque no tuvieron acceso durante su formación. Entonces, si pudiera cambiar algo, es que hubiera una forma que garantizara y asegurara un computador, porque hoy hacerlo es como garantizarle 30 años atrás que una persona supiera leer y escribir. ¿Cuál crees que será el mayor desafío para las ciudades inteligentes en los próximos años? Yo creo que el mayor desafío es tener dirigentes capaces de construir visiones de largo plazo y de recoger la visión del anterior, porque cada dirigente llega con una visión diferente
y nada de lo que se hace en 4 años para el siguiente le sirve y funciona. Y segundo, dirigentes con conocimiento o con la capacidad de desarrollar un proceso responsable de transformación de largo plazo que le permita a la ciudad decir hacia allá vamos, y sin importar el dirigente que venga, lo que tiene que cumplir ese paso a paso. Y por último, los recursos. La transformación digital de una ciudad requiere recursos, y si la ciudad no los tiene, pues difícilmente se va a transformar. Entonces yo creo que ahí pudiera haber una unión de lo público con lo privado para hacer ese proceso de transformación. O sea, de una u otra forma, el privado ya tiene una infraestructura, por ejemplo, doy yo, como las cámaras de seguridad que hay en todas las empresas privadas de la ciudad, desde una pequeña panadería, ferretería. Entonces, todo eso ya es infraestructura física que requiere una ciudad para transformarse, pero que si la va a poner la ciudad no tiene la suficiente plata ni para hacer la inversión inicial, ni para mantenerla, ni para renovarla. Entonces creo que donde debe haber es una sinergia entre el público y el privado para que esas tres cosas se den. La inversión inicial que la puede hacer la ciudad, pero el mantenimiento y la renovación que la puede hacer desde el lado privado. De lo contrario, no va a haber recurso que un sector público garantice para transformar digitalmente a la ciudad. ¿Cuál es la lección más valiosa que has aprendido a liderar proyectos en el contexto digital o tecnológico? Que podría también funcionar como recomendación para personas que quieran liderar proyectos. Bueno, pues la primero, trabajar con gente joven que piense diferente a uno y que lo que esa gente le habla a uno entiende el 20% de esas nuevas tecnologías, de esas nuevas metodologías. Entonces hoy poder uno como empresario, como jefe, como gerente, sentirse que es el que toma las decisiones, pero en esas decisiones no puede tomar porque no tiene el conocimiento. Hay que creerle a personas de 23 años, 25, 30, que son personas jóvenes que dominan un tema y que uno no lo hace, y que tiene que darle la posibilidad de que tome esas decisiones a la persona y creerle. Entonces creo que ese es de los grandes retos. Bueno, finalmente, ¿JavaScript o Python? Yo creo que ambas, aunque Python es el que está de moda y el que más suena y el que más se escucha, pero hoy ambas, hoy sí, todavía siguen vivas ambas. ¿Y por qué? ¿Por qué Python? Pues es el que está más de moda. El mundo tiene muchos lenguajes de programación y esa es una ventaja y una desventaja. Una desventaja porque el mismo programador no sirve para todas las empresas, y una ventaja porque pues se requiere más talento, porque hay muchas más cosas hay muchos lenguajes que se tienen que aprender, entonces se requiere más gente formándose en ese tema. Pero pues Python es uno de los lenguajes que hoy nuevos que se está usando en tecnologías nuevas, pero el JavaScript de una u otra forma hay muchos desarrollos que vienen de 20 años atrás y de 30 años atrás montados sobre Java, que de una u otra forma difícilmente se van a cambiar. Para todo lo que es nuevo, Python. Entonces, pero cualquiera de los dos, hay mercado para ambos. Así terminamos el episodio de hoy. Diego, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. Y ustedes recuerden suscribirse y activar las notificaciones para estar pendiente de todos los episodios que se vienen para ver el podcast. Chao.